buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar el posible fichaje de Cristiano Ronaldo. Vamos a hacer una valoración sobre los pros y los contras que tendría la llegada de nuevo, mejor dicho, de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Porque lo que es evidente y está claro es que su movimiento tendría unas consecuencias mayúsculas en cuanto al proyecto del Real Madrid de cara a la próxima temporada y a las temporadas venideras. Su movimiento tiene muchísimas repercusiones en lo deportivo y sobre todo en lo económico y en lo financiero. Por lo tanto, vamos a intentarlo analizar, sin tampoco hacer un mega análisis, pero puntos claros por lo cual yo veo que su llegada sería positiva y puntos también muy claros por los cuales no veo tan conveniente la llegada de Cristiano de nuevo al Real Madrid. Vamos, si os parece, con los pros, donde en primer lugar vamos con lo que se refiere a lo que tiene relación directa con el gol. Cristiano tiene gol y es una de las mayores necesidades que tiene el Real Madrid. Desde que Cristiano se fue del equipo blanco, la verdad y la realidad es que el equipo ha cambiado su ADN y su axioma básico de juego, que era el tener punch arriba, tener capacidad de finalizar jugadoras y de finalizar jugadas, y de que estas fructificaran en gol. Eso está claro que sin Cristiano Ronaldo se ha complicado de manera bastante compleja. Benzema es verdad que ha dado ese paso al frente, pero Cristiano es una historia única en ese sentido. Por lo tanto, a nivel de gol tendríamos otra vez ese superávit, ese nivel competitivo pro, y es una clara carencia que tiene a día de hoy el Real Madrid, que de esta manera se podría paliar de nuevo. Repartir responsabilidad goleadora. Al final, hablando de Benzema, hoy en día es el flujo natural del gol del Real Madrid y casi único. Todas las jugadas en forma de materialización son finalizadas por Karim. Y con Cristiano, otra vez esto sería un momento de repartir el juego, de que las ocasiones más manifiestas pasaran por otras piernas, por otros pies, y la claridad para generar, pero sobre todo para finalizar las jugadas. En este aspecto, Cristiano sería fundamental y le quitaría un poco ese agobio que tiene Karim Benzema, que, como dijimos en su vídeo, es un 10. O sea, es un tío que lleva el 9, pero con alma de 10. Y que al final estamos dando una responsabilidad notoria dentro de las cuestiones del gol. Algo importantísimo, conoce al club, a sus compañeros y no necesita aclimatación. Rendimiento inmediato, presente. Es decir, que Cristiano no es que vamos a ver cómo evoluciona, cómo progresa, como estamos haciendo con los jóvenes como Vinicius, Rodrigo, etc. Este es otro perfil totalmente diferente. E incluso con otros jóvenes que se atisban, que pudieran llegar en el futuro, como Kylian Mbappé o Haaland, que más allá de que sus prestaciones son indudables, lo que sí se puede poner en duda, más que nada porque todavía no han llegado, y vamos a ver si llegan, es que si llegan al Real Madrid, pues casi todo jugador necesita una aclimatación a lo que es el juego y a lo que es la camiseta del Real Madrid. Y a nivel mediático y de ilusión, está claro que devolvería esa ilusión, sobre todo al aficionado del Santiago Bernabéu, ¿no? Al que va al campo, a la gente que viera a su equipo en el día a día. Ver a Cristiano te da otro aire, otra historia, tener un crack mundial. Eso es algo que está ahí y que la gente iría con una sonrisa más clara a los campos. Y a lo mejor pensáis que esto es una tontería, una absurdez, pero al final esto se trata no solo de ganar, sino también de disfrutar y de tener ilusión. Y en lo que es el aroma de la ilusión, Cristiano yo creo que ilusionaría a muchísima gente. Vamos con los contras, que también son 4, ¿vale? He puesto 4 pros, 4 contras. Pues en los contras, el que tiene que ver con su DNI. Al final Cristiano tiene 36 años y son 36 años muy bien llevados, pero 36 años, y que su mejor versión, a mi juicio, ya pasó. Su rentabilidad se centra en el ya y en el ahora. Entonces, aquí, si tuviera lesiones, problemas, no diera este rendimiento que hemos dicho antes, a la hora de poder recuperar sería complicado, ¿no? Vamos a necesitar el tope, el máximo, de manera concluyente en el momento, en el instante. Y eso puede ocurrir o no, y al final no tienes margen de maniobra porque ya estamos hablando de un claro veterano con 36 años, que si lo fichas es para 1 o 2 años, porque no vas a hacerle un contrato, no deberían hacerle un contrato más largo a Cristiano. Su ficha, pues es que su ficha es una auténtica pasada. Estamos hablando de 30 millones de euros que puede, por supuesto, hacer que otras operaciones mayúsculas
de letra grande se compliquen y mucho. Caso de Kylian Mbappé, de Erling Haaland, todas estas operaciones se verían totalmente enquistadas. Así que este movimiento hace un efecto dominó con respecto a otros futuribles de grandísima dimensión, como pueden ser estos que acabamos de hablar, de mencionar, u otros futbolistas que se nos puedan ocurrir también. Su carácter y la complejidad de saber llevar, ¿no? En este caso, pues todo lo que es su carácter competitivo, es un tipo que todo tiene que girar en torno a él y si no pasa por su buen momento de juego, al final, para mí puede ser un momento irascible a nivel grupal, puede generar problemas dentro del vestuario, dentro del grupo. Esto es algo que hay que tener ahí, porque Cristiano no es un tío fácil, por mucho que le amemos, no es un tío sencillo de llevar. Y si lo era con 25, con 26 y con 27, pues ahora exactamente igual, cuanto menos. Y luego, ¿qué decir? Pues el marketing. Al final, el marketing. Porque los futbolistas de hoy en día también tienen dentro de su código el marketing. Y el marketing, a la hora de rentabilizar un salario de 30 millones de euros, es muy difícil rentabilizarlo, ¿no? Cuando tú fichas jugadores que les pagas estos pastizales, es para rentabilizarlo de aquí a 4, 5, 6 años. Si tú, Cristiano Ronaldo, vas a tener que pagar un traspaso por él o vas a pagar un dinero por él, luego a la hora de la amortización se hace muy difícil. Si lo vas a fichar por 1 o 2 años pagándole 30, a mí se me hace mastodóntico. Así que en ese aspecto también hay que valorar la operación. Es que al final esta operación es una operación que tiene muchísimas consecuencias en el presente y en el futuro. Entonces, como conclusión y en resumidas cuentas, creo que el Real Madrid no debería cometer la operación de la vuelta de Cristiano Ronaldo. Tiene que mirar a otros perfiles, a otros jugadores que sean jóvenes consagrados, pero que puedan amortizar su servicio al Real Madrid. Y sí, la inmediatez de Cristiano está ahí, por supuesto, pero su momento para mí ya pasó. Ya os lo he comentado en otros vídeos más cortitos sobre Cristiano, dando alguna noticia sobre él. Siempre os he dicho, Cristiano bien, es un grandísimo jugador, pero su momento ya ha pasado. Hay que pasar página, hay que dejar ya todo lo que nos ha dado, valorarlo muchísimo, pero es que eso no va a volver y creo que no tiene que volver. Hay que pensar, mirar al futuro, y mirar al futuro es mirar al futuro sin Cristiano Ronaldo. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.